Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí en este su canal. Bueno, en este video también quiero aportar versículos, ¿verdad? De estos capítulos en donde la Biblia nos dice que salvo siempre salvo y también, ¿verdad? Donde nos dice, ¿verdad? Que uh, sellado, siempre sellado. Y voy a mirar aquí en Ezequiel 18:20. Miremos aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a ver qué es lo que nos dice. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. No más, el alma que pecare, esa morirá. Y bueno, ahí claramente, ¿verdad? Nos dice eso. Ahora ya hemos tenido el estudio de donde nos dice en la ley, ¿verdad? Que con un pecado, ¿verdad?, que cometas, te haces acreedor de todos los que existan. Es decir, nos dice ahí en Santiago, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, de qué sirve de qué sirve, ¿verdad?, tu fe sin obras. Tu fe sin obras es muerta. Bueno, allí claramente, fíjate bien, para mí, lo que es para mí no es muerta, porque solamente con la fe es lo que yo ocupo para entrar al cielo, ¿verdad?, para ser hijo de Dios. Con cambiar mi manera de pensar, creer y tener fe. Nada más. Ahí yo no ocupo obras, ¿verdad?, para que valga mi fe. ¿Por qué? Porque ahí es por pura fe, ¿ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos entendido que en la ley nos dice, ¿verdad?, que con una que rompas de lo que viene siendo la ley, pues te acreditas a todas. O sea, ya pecaste no una, sino muchas veces con una sola que hayas pecado. Y bueno, Ezequiel 18:20, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice así, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, todo el pueblo de Israel va para la muerte eterna. Va, no está en muerte eterna, va a muerte eterna, ¿ok? Pero no va a llegar allá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ¿verdad? Es la niña de sus ojos, el pueblo de Israel, y Él no los va a dejar que vayan para allá. Pero sí, ¿verdad? El que no es de Él, ese sí se va a perder si no se arrepiente y cree en mi Señor Jesucristo tal como debe de ser, ¿ok? Entonces dice allí, ¿verdad? Después dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Es decir, por ahí escuchaba yo videos, ¿verdad?, de que dicen, no, y luego la maldición del padre al hijo llega y que no sé qué tanto. Bueno, aquí dice que ya no, ¿ok? Y también dice, ¿verdad?, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él, ¿ok? ¿Ok? Ahora, créeme lo que si vas a vivir la ley, no la vas a cumplir. Entonces, con una sola que falles, te haces acreedor de todo lo demás. Entonces, no vas a poder vivirla. ¿Cuál es el único camino? Bueno, el único camino es Jesucristo. ¿Y cómo es que Jesucristo, ¿verdad?, va a ser tu camino o la puerta que se va a abrir? Bueno, porque creas en Él. Es cambiar tu manera de pensar a la de cual tú tenías antes, al igual que yo tenía antes una manera de pensar muy diferente a la que ahora es, y creer y tener fe. Tener fe en que en Él nada más, en Él. Yo creí, y ahora sí, como dicen los que dicen que nos vamos al mundo, ¿verdad? Dicen, no, de volada se entregan y como ya son salvos, siempre salvo, pues se van al mundo. No, yo no me voy al mundo, yo me voy a mi cama, me relajo y que va a acabarse el mundo, que se acabe, que va a pasar esto, que pase. ¿Por qué? Porque yo estoy segurísimo y con la fe en mi Señor Jesucristo. Hoy, truenos, quiere llover. Bueno, entonces este es el cómo de las cosas para que veamos nosotros, ¿verdad?, en cómo es en verdad lo que enseña la Biblia, para que no es lo que te enseña, ¿verdad?, fulano, sutano o, ya sabes, mengano. Entonces, vamos a ver lo que nos enseña también, ¿verdad?, en Romanos capítulo 6, versículo 22, para que veas que están pegados los dos.
¿verdad? Ezequiel y este Pablo. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, acuérdate que también ya hemos mirado eso, ¿verdad? De donde dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde dice, creed, ¿verdad? Y la palabra os hará libres. ¿Cuál palabra? La de Él. ¿Libres de qué? Bueno, de la muerte eterna, ¿ok? De sufrir día y noche en el infierno y luego después del infierno, el lago de fuego permanentemente, da día y noche, sufrir allí, no, qué feo. Bueno, entonces fíjate lo que dice, ¿ok? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Viste lo que dice allá en Ezequiel? ¿Verdad? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, aquí dice, porque la paga del pecado es muerte, es lo mismo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, vamos a ver ahora sí acá en Romanos 11:11. Fíjate lo que dice. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero vino su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Una vez más, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. A los gentiles, los que no son judíos. Todo el que no es judío es y ha sido gentil. Pagano, eso es lo que quiere decir gentil. Dice, para provocarles a celos. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Mesías y nosotros no lo rechazamos. Bueno, los que somos en Cristo, los que somos cristianos, ¿verdad? Porque ya no somos gentiles, ya no somos paganos, ya estamos en el lado bueno, ¿verdad? Que es mi Señor Jesucristo. Dice el 12, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Bueno, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ok, porque ya ahora sí es judíos y gentiles, es todo revuelto, ya mi Señor ya viene a formar una iglesia, una santa iglesia de todo ser humano, ya no más judíos, ¿verdad? Ni tampoco no más gentiles, sino que es el que quiera recibir la verdad, ¿verdad? Bueno, y luego dice, cuanto más su plena restauración. El pueblo de Israel va a ser restaurado, ¿ok? Va a ser restaurado. Mírale allí en Hechos o Actos, ¿verdad? De los apóstoles. Mírale en el capítulo 15 del 11 en adelante y verás que ahí va a decir eso, que va a venir a Dios, ¿verdad? A restaurar al pueblo de Israel, al pueblo de David, ¿ok? Bueno, entonces dice 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Es individual la cosa. Él es el único apóstol que viene para todo ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo iba para puros judíos, ¿ok? Él iba para la circuncisión y el apóstol Pablo a la incircuncisión. Eso lo vas a encontrar, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2, ¿ok? Bueno, entonces dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Bueno, entonces ya viendo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo de verdad es nuestro apóstol, ahora dirán por ahí, ¿verdad? Oiga, pero ¿por qué repite lo mismo en esos? O sea, ya lo miré 3, 4 veces, 5 veces y dice lo mismo. Discúlpeme, hermana, hermano, pero a veces tengo la de que puede verlo una persona nueva mayormente
gentil, no cristiano, ¿verdad? Y bueno, le van a servir estos versículos porque a lo mejor apenas está viéndola por primera vez. Entonces yo debo, ¿verdad?, de darle a entender al mundo, ¿verdad?, a quienes vean estos videos, que pues no están en el lugar perfecto, ¿verdad? Porque no están en mi Señor Jesucristo tal como lo dice la Biblia. No creen en la verdad, van por la mentira y eso no es bueno, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces en qué es en lo que el apóstol Pablo nos enseña, porque el apóstol Pablo pues viene con el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, la dispensación de la gracia, ¿no? Y vamos a mirar primero aquí en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que es lo que nos dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bueno, ese es en el primer versículo. ¿Qué dice allí? Bueno, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Él es el que vino a predicarle a los gentiles, por lo tal, él dice, ¿verdad? Honro mi ministerio. Bueno, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bueno, perseveráis quiere decir, ¿verdad?, de que no te cambien de la manera que Él te lo está enseñando. ¿Cómo? Bueno, pues tienes dudas, de repente piensas que alguien, yo te estoy diciendo que salvo siempre salvo, sellado siempre sellado, y a otro te dice, no, 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 es que Él dice que salvo siempre salvo, ¿por qué? Y siempre sellado porque se van al mundo, ellos no miran y no creen que debemos de estar confiando nosotros en el verdadero evangelio. O sea, todo Jesús, todo lo que dio es el evangelio de Jesús. Es decir, juntan los dos, juntan el evangelio de fe más obras y lo juntan con el fe, solamente fe. ¿Okay? Son dos evangelios diferentes. Y el evangelio de fe más obras fue hace 2000 años, ¿verdad? En ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y va a seguir a continuación, después de que seamos levantada la Santa Iglesia del Señor Jesucristo, va a seguir continuando ese, ¿ok? Porque ese ya está pausado hasta que sea la plenitud de los gentiles, es decir, que ya seamos levantada la Santa Iglesia del Señor Jesucristo, los cristianos, ¿ok? Bueno, ahora, dice directamente en el 2, por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate, te fijas, primero dice en el cual también perseveráis. Bueno, ahora dice, si no creísteis en vano. Vuelvo a lo mismo, en aquellos años tienes que irte 2000 años atrás para que más o menos puedas tú darte cuenta de cómo se vivía un más o menos allá, ¿verdad? Bueno, haz de cuenta, ¿verdad?, que llegaba el apóstol Pablo a predicarles, ¿verdad?, allí a las personas que estaban allí, e incluso cristianos ya también unos. Entonces llegaba, ¿verdad?, y les hablaba y les decía. Entonces llegaban 2 que 3 por ahí, ¿verdad?, como ahora en las congregaciones, ¿verdad?, se meten también allí, ¿verdad? Bueno, pues de igual manera, también era eso, ¿no? Entonces les decían, hey, no, 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 mira, es que sí está bien como él predica. Dice, debemos de creerle, pero también debemos de ser fe, ¿ok?, más obras. Es decir, recibimos la gracia de Dios por la fe, pero también tenemos que hacer las obras, así como fue, ¿verdad?, desde los tiempos de Moisés. Oye, pues ese viene para todos nosotros. ¿Quiénes eran? Los judíos y los que querían judaizar, los que ni siquiera eran judíos, pero bueno, ahorita hay mucho que se dice judío y no lo es. ¿Okay? El apóstol Pablo también lo dice. Es por eso que les digo yo que es bueno leer la Biblia, ¿verdad? Y más que nada, pues que sea que la lees, la entiendes y la sigas. Trata, ¿verdad?, de cumplir el mandamiento de mi Señor Jesucristo. Aquí hay parte de ello, se me hace, y bueno, pues eso es, ¿no? Tú vas a leer las cartas, ¿verdad?, las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Desde Romanos, te vas a ir hasta, ¿cómo se llama? A ver, permíteme, yo ahorita te lo voy a decir porque si no lo tengo en la mente, para eso estoy aquí, para decírtelo.
Aquí vamos desde Romanos a... A ver, espérame, permíteme tantito y ahorita te digo. Hasta Filimón, hasta Filimón, Filemón, hasta Filemón. ¿Ok? Entonces es muy interesante que conozcas las epístolas del apóstol Pablo, las cartas, para que nadie te eche mentiras, ¿ok? Porque es muy malo cuando alguien pues te echa mentiras y tú las crees, ¿verdad? Entonces ahí vas mal. Dice el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que él recibió? Bueno, dice, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora mira, la sangre es muy importante porque es con la que Él nos limpia de todo pecado, nos deja limpiecitos. Pero, ¿ok? Es más importante todavía quien muere por nosotros, porque si Él no muere, pues le sacan la sangre viva, y si Él no quiere dar su sangre, pues no hubiéramos sido salvos. Entonces primero es, ¿ok? El nombre de quien va a hacer la sangre y luego la sangre hermosa, preciosa y santa de Él. Ok, entonces una vez más, dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, eso es lo importante para nosotros, es en lo que debemos de creer, eso, ¿ok? Viene a continuación, ¿verdad? Que su sangre hermosa y preciosa sirvió para qué? Para limpiarnos los pecados, porque dice, murió por nuestros pecados. Entonces quiere decir que con su sangre nos limpia de todo pecado, ¿okay? De todo pecado. Ya no hay pecado en nosotros. Dios dice que Él ya no mirará nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque ya está el tabernáculo allá del cielo, allá arriba, ¿verdad? Ahí está la sangre de Cristo todavía hasta que entre la plenitud. Entonces quiere decir que nosotros, ¿verdad? Todavía en lo que estamos aquí, bueno, nosotros todavía somos perdonados, ¿verdad? Por nuestros pecados que seguimos cometiendo. Ahora, fíjate bien, con esto yo no te estoy diciendo que vayas a pecar, ¿verdad? Porque eso es malo, eso es malo. ¿Qué tan malo? Bueno, te voy a decir que si tú eres en verdad cristiano, de verdad, ¿verdad? Y bueno, ¿quieres ir a pecar? Pues ve, pero te va a castigar Dios. Dios castiga a sus hijos. Dios castiga a quienes Él ama. ¿Okay? Ya hay video de eso donde lo he puesto. No lo puse ahora porque para no hacer muy grande el video, pero ya lo puse eso. ¿eh? Entonces, dice antes que nada, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si Él no ha querido morir, pues no hubiera sacrificio de la sangre. ¿Por qué? Porque si Él no ha querido, pues no. Pero, ¿qué crees? Él vino desde allá, desde donde Él tenía que venir, ¿verdad? Para ese sacrificio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú y yo y todos los que en verdad crean en el Evangelio de la Gracia, las buenas nuevas de la gracia, la dispensación de la gracia, bueno, seamos salvos para vida eterna, porque ya no hay pecado en nosotros, ¿ok? Ahora, sí seguimos pecando, sí, claramente que sí, pero no adrede, no de así de, hey, yo voy a seguir pecando, no, ¿ok? Pecamos porque de repente, bueno, pues vivimos en estos cuerpos, ¿verdad? Que son de pecado, pero no porque nosotros queramos directamente pecar y de hecho, ¿verdad? Vivir en el pecado, ¿ok? Así es de que no confunda aquel que dice, no, sí, mira, dice que salvo siempre salvo, sellado siempre sellado, ¿por qué? Porque se va al mundo, así le conviene a ellos, no, te puedo decir que no, ¿ok? Yo no voy al mundo y otra, ¿verdad? Trato de no pecar, pero si yo llegase a pecar, yo sé, ¿verdad? Que mi Señor Jesucristo ruega por mí, ¿ok? Bueno, vamos a ver el 4. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando yo creo, es porque yo estoy mirando la Biblia, leyéndola ya después de que creí, ¿verdad? Y todo. Entonces después cuando ya creo yo y vengo a la Biblia o alguien me enseña y me dice, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces yo digo, oh, sí, no, pues qué bueno, ¿verdad? Ahora yo vengo y lo digo, hey, y resucitó, sí, resucitó, aquí dice, mira, dice, y que fue resucitado
¿verdad? Al tercer día. Entonces yo, al creer en Él, ya no tengo que hacer nada. Y para la resurrección, yo también resucito con Él. Es decir, muero en Él y resucito con Él. Ya nosotros no tenemos que morir eternamente, ¿verdad? Porque Él ya murió, ¿verdad? El pecado del mundo lo llevó a la muerte, pero Dios le levantó porque en él no llevaba pecado en sí, él cometió pecado, ninguno cometió. Entonces, él murió por el pecado del mundo, no por sus pecados, ¿ok? Entonces, si él hubiera llevado pecados de él mismo, entonces no podía llevarlos de nosotros, porque no era ¿cómo se llama? No era no era una sangre limpia y hermosa y preciosa como la que es a hoy, ¿ok? Fuera sucia, ¿ok? Bueno, entonces ya sabiendo eso, ¿verdad? De que murió y resucitó, vamos a ver entonces lo que nos dice Romanos capítulo 10, 8. Fíjate bien, ya el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice, ¿verdad? El evangelio que él trae, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver más del evangelio. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que tú creas de corazón. ¿Ok? Dice, bueno, eso no lo dijo, no lo dice, pero lo digo yo. Dice, de tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. De fe. No dice él de fe más obras o que debes de obrar. No, dice de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, no es nomás eso, pero serás salvo, dice, ¿verdad? Bueno, entonces, más el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, aquí debes de sentirlo. Si no lo sientes en tu corazón, olvídate, así te hinques, así hables en lenguas y así digas tú que te vas a entregar a Él. Mientras no lo sientas de corazón, porque es de corazón que lo vas a sentir para justicia, justicia divina, no del mundo. Dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Bueno, estamos viendo aquí, ¿verdad? Que avergonzado quiere decir, ¿verdad? Postado allí, ¿verdad? Para que todos te miren y digan, mira, ese, no, no, no. O para sufrir eternamente, no. Dice exactamente, no será avergonzado. Bueno, ahora vamos a ver entonces lo que nos dice directamente Efesios 1:5. Fíjate, esto es lo más hermoso porque vamos a conocer lo que viene siendo, ¿verdad? Lo de la sangre, que es necesaria, pero es más necesario el que muere por nosotros, porque si no muere él, él no quiere morir por nosotros, pues la sangre de nada va a servir. Tiene que ser que él, ¿verdad? Quiera. Entonces dice Efesios 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando dice, ok, hijos suyos, es porque si tú te vas a Juan capítulo 1, versículo 12, bueno, ahí dice que a los que creyeron en él les dio potestad de ser hijos de Dios, pero que creyeron tal como lo dice en su palabra, no nomás que creer eso y ya, no, es que hay más que creer, ¿ok? Dice 6, dice, para alabanza de la gloria de su para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí te va la sangre, dice 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, si tú te vas a 1 Corintios 15, del 1 al 4, acuérdate que lo dice el apóstol Pablo, ¿ok? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió, la sangre no murió. Cristo murió, entonces es primero Cristo que muere, ¿verdad? Por nosotros y después, ¿verdad? Que con su sangre nos da redención, ¿ok? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Primero debes de creer en Jesucristo en cuanto Él dice
yo muero por ti para que tú no mueras. Ok, bueno, ahora Él murió por mí. Ahora, ¿cómo lo sé? Bueno, porque con su sangre preciosa me borró de todo pecado que yo tenía. Ya soy libre de pecado, ya no tengo quien me acuse. Y no pueden acusarme dos veces. Tú vas a la cárcel, ¿por qué? Porque te pasaste un semáforo y otro semáforo, ¿verdad? Nunca pagaste, te agarra un policía, te lleva, ¿verdad? Y bueno, aquí debes dos, ¿cómo se llaman? Debes dos tickets, por decirlo así, ¿verdad? Y los dos de lo mismo. ¿Cómo te sientes? No, pues culpable, ok, mira, si pagas 500 por cada uno, pues eres libre, ok, y dices tú, ok, entonces pagas los 500 por cada uno y ya te dejan ir. No te pueden juzgar por los mismos, porque ya los pagaste, no te pueden juzgar por esos mismos tickets. Bueno, lo mismo es en mi Señor Jesucristo. Él ya te limpió de todo pecado, de todo pecado. Fíjate lo que dijo allí en 1 Corintios 15, del 1 al 4. De todo te limpió, ¿ok? Entonces, quiere decir que no te pueden juzgar, ¿ok? Por lo mismo. Ya no, ya eres libre, ¿ok? Bueno, dice entonces el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice en el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, el apóstol Pablo trae el evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y luego, ¿verdad? Ya nos fuimos a dónde? A Romanos, ya entramos también en en Efesios, y miramos, ¿verdad?, que dice que por haber creído, fíjate nada más, por haber creído en el Evangelio de verdad, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú eres sellado, cuando hay un sobre sellado y dice que es para Ruperto y hay como 20 personas allí viviendo en ese lugar, pues esa carta, ¿verdad?, va a Ruperto, porque dice que es para Ruperto y va sellada. Ahí no puedes abrirla, porque si la abres se va a notar, ¿verdad?, porque rompes el sello y se va a mirar que fue rota y bueno, entonces ahí hay problemas. Ahí es de que no, para quien va. Entonces, ¿para dónde va a ir la Santa Iglesia cuando sea elevada? Con mi Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta allá va a llegar sellada, ¿ok? Entonces vuelvo una vez más, dice 13, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí en el 14 nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo hasta que ya la plenitud del último gentil venga Cristo, ya no sea gentil, sea cristiano, entonces, ya cuando es el último, nos vamos, ¿verdad?, somos arrebatados. Y bueno, ahí vamos todavía sellados hasta que llegamos a con él. Entonces ya dice, ok, a ver, aquí están conmigo, ahora sí ya. No van para ninguna parte, sino a donde yo vaya, porque ustedes van a donde yo voy. Y bueno, pero ¿cómo va a ser? Ya nosotros con cuerpos glorificados, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver una vez más, ¿verdad? Quiero hablar bien firme en esto porque todavía como que muchos dicen, no, pero ¿a poco de veras? El apóstol Pablo, que nuestro apóstol, y que aquí, que allá, no, sí, la verdad. ¿Ok? Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres, ¿ok? O quisierais.
ok, voy a expresarlo aún mejor todavía. Cuando ya tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya eres sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya el Espíritu Santo mora en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Ya tu espíritu no está muerto, ya no está dormido como un foco apagado, ya no, ya está bien. ¿Verdad? Entonces, dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿ok? Es decir, espiritualmente, pues nosotros ya no miramos, es diferente, ¿verdad? Es diferente la cosa. Lo carnal es la carne y el espíritu es en lo espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos en el entendimiento que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, quiere decir que es como dos imanes, ¿verdad? Que no los puedes juntar. Así es, no se pueden juntar así, ¿verdad? Al revés sí, pero así de frente no, ¿verdad? Entonces es lo mismo, el espíritu, pues no, dice que ya no. Dice el 18, dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Wow, fíjate, si ya eres sellado con el Espíritu Santo, ya no gobiernas tú, ya gobierna Cristo en ti. Y como Cristo es espíritu en este momento, porque Él ya en su cuerpo de carne y sangre ya no está, sino que está en el espíritu, bueno, entonces Él es el que viene a ti, ¿verdad? Donde tú eres sellado con su espíritu. Entonces tú aquí directamente, ¿verdad? En el 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, que dice el apóstol Pablo, ya no vivo en mí, Cristo vive en mí. ¿Ok? Entonces quiere decir que la voluntad que hago yo es de mi Señor Jesucristo, no mi voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque te voy a poner un ejemplo. Antes miraba yo, bueno, no miraba, antes me iba de parranda, vamos a ponerlo así. Ahora, de repente me viene así, ¿verdad? De que me quiero ir, un ejemplo que no me ha ayudado, no me ha tocado, pero por decir así, el Espíritu Santo, ¿verdad? Te alerta, ey, 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 aquí estoy, ¿a poco me vas a llevar allá? Pues yo soy santo. Entonces, vamos un ejemplo, ¿verdad? Pues no, ok, eso es en ti mismo, ok, en ti misma. Si tú sabes que eres sellado con el Espíritu Santo, pues me imagino, ¿verdad? Que sabes que es santo, porque el mismo dice, con el Espíritu Santo. Bueno, entonces tú ya no andarías aquí y allá. Ya no andarías porque sabes que en tu corazón mora, en tu alma y en tu espíritu mora el Espíritu Santo de Dios. Y tú ya no vas a andar al mundo para no contristar el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Bueno, ya no vas. Tienes pensamientos de ir, a lo mejor sí los tienes, pero no vas, ¿ok? Eso que te quede claro. El que va es el que nunca ha sido cristiano, el que nunca ha sido de verdad hijo de Dios, pero no el que va alguna vez, porque tengo entendido, fíjate, tengo entendido que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que ya el pecado, ¿verdad? Que vive en él, pues es en su cuerpo de carne, ¿ok? Pero él no es en el cuerpo de sangre, sino que Él es en el espíritu. ¿Sí me explico? Él es espíritu ya. Yo soy espíritu ya. Ya no soy de la carne. Vivo en este cuerpo de carne y sangre, mientras que somos arrebatados. ¿Verdad? Lo que dice allí directamente en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, hasta que la plenitud ya de los gentiles sea arrebatada hasta entonces. Entonces yo, ¿verdad? Digo eso, ¿verdad? A veces cometí pecados sin querer, pero es porque tengo ojos pecaminosos, porque tengo esta boca, ¿verdad? De que de repente me lleva a pecar porque mentí, porque esto, porque lo otro, o simplemente X. Pero, ¿qué pasa? Que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Su sangre hermosa y preciosa está en el tabernáculo a donde debe de estar, allá en el cielo. Entonces allá está en función Él todavía, su sangre preciosa y hermosa está todavía en funcionamiento hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que entre el último de los gentiles a ser cristiano, ¿verdad? Y bueno, seamos arrebatados y llevados. Hasta entonces, ahorita, si yo llegase a pecar sin querer, bueno, ahí está la sangre que me está limpiando ese pecado, ¿verdad? Por decirlo así. Y bueno, si yo ya empiezo, ¿verdad? De que voy
y voy y voy y vuelvo a ir, bueno, ya Dios me va a castigar a mí. Depende en cómo Él me quiera castigar también, ¿verdad? Si no hago caso. ¿Por qué? Bueno, porque Él dice, ¿verdad? Que Él castiga a los que Él ama, a los que Él quiere, ¿verdad? A sus hijos. Y bueno, pues entonces, pero también nos dice, fíjate, es lo que debemos entender, también nos dice a nosotros, ¿verdad? De que Él no nos va a dejar caer directamente al pecado. Dice que Él nos va a detener, ¿verdad? Nos va a dar a nosotros la manera de cómo escapemos de allí, ¿ok? Entonces quiere decir que Él no nos va a dejar ahí tirados, ¿verdad? Postrados, como dice en Romanos 10, ¿ok? Dice entonces 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciviia. Bueno, vamos a mirar en estos, por ejemplo, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Bueno, pues ya lo dijo, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20, idolatría. Idolatría es de que idolatres a un cantante, a una actriz, a un actor, por allí una estatua, ¿verdad? Que hizo el ser humano, o a una estampa por allí, ¿verdad? De una mujer, de un hombre, ¿verdad? O peor cosa, de un que sepa qué será, ¿verdad? Cabeza de no sé qué y cuerpo de no sé qué. Bueno, eso es idolatría. Entonces dice el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el 20 dice hechicerías. Bueno, si por ejemplo alguna vez por ahí, ¿verdad? Fuiste, oiga, ¿sabe qué? Écheme las cartas, ¿no? Para ver qué depara mi destino. Y luego te dice, mire, le voy a dar esto para que lo ponga aquí, lo ponga allá, y pues, o algo así, ¿no? Y hechicería igual, las que hacen hechicería, ¿no? Todo eso. Entonces, enemistades, pues que te andes peleando en lugar de tener relaciones buenas, que andes en mal. Pleitos, da igual, celos, iras, ¿verdad? Celos que a tu esposa, a ver, apenas la ves por allá, que volteó para allá y había esto, aquello, y, hey, que volteabas para allá, vámonos, y iras, que siempre andes con aquel enojo fuerte, ¿no? Contiendas, que andes contendiendo. Fíjate que hay mucho en nosotros de edad que somos contendientes en la palabra de Dios. Es decir, no, es que mira, yo por ejemplo no te doy nombres, ¿no? Pero lo hago. Y es que lo hago porque debo yo alertar a la gente, a mis hermanos en Cristo y a los que no lo son, ¿sí? Por ejemplo, pero yo no doy nombres. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo yo dar o dirigirme con el nombre de un hermano en Cristo y ponerlo en vergüenza. Oye, pues ¿cómo? Puede que él se equivocó, puede que él ni siquiera pensó decir eso que dijo, se confundió y ya lo estoy poniendo yo en vergüenza porque estoy diciendo su nombre. No, no debes de decir su nombre. Puedes decir la falla que tuvo, ¿verdad? Pero no el nombre, para que así pues se van a quebrar la cabeza de quién fue. Pero lo que sí van a mirar, que hay que corregir eso, de no escuchar eso. ¿Por qué? Porque es algo que a lo mejor, como dije, lo dijo sin querer. ¿Cuántas veces no yo mismo he dicho algo sin querer y a lo mejor también por ahí me van a sacar a mí? Pero ojalá que no, ojalá que sí lo quieren decir, pues me lo hagan saber así de ellos mismos, ¿no? Como yo, por ejemplo, yo tengo algo en contra de uno de ellos, que diga, oiga, hermano, o usted hermana, pues que mire, hermano, que aquí, que allá, pero a ellos, así. Y yo si lo voy a decir, lo voy a tratar de decir entre dos o tres personas para que estén en lo mismo y digan, no, pues sí, tiene razón, mira, aquí acá. No es, no, y que esto y que aquello, y que el hermano, y dando el nombre, pues no. O ejemplo, ¿verdad? Hago un ejemplo en mí, que diga, no, hombre, miren que el hermano Raúl, que dijo que ¿cómo se llama? La Trinidad, y que pues no existe. ¿Cómo que va a existir? Sí existe, pero es en el mismo Dios en el que adoramos usted y yo, tú y yo. El Dios, ¿verdad? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios del pueblo de Israel.
el Dios que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? La oportunidad de también ser hijos de Él. Bueno, entonces dice herejías, cosas que no son, ¿verdad? Y bueno, pues son puras herejías, ¿no? Disensiones, no, que yo, que tú, ¿verdad? O sea, siempre nosotros no debemos de tenerle ni celos a la persona porque sea más mejor que nosotros en dos, tres maneras de la Biblia. No podemos nosotros, ¿verdad?, sentir esa disensión, ¿verdad? No. Y vuelvo a decirlo, la herejías, bueno, pues es aquello, ¿verdad?, de cuando las personas hablan de la Biblia, pero son cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, que se diga que vamos a ser arrebatados y pues los que no llenamos allá nos van a mirar el papeleo, ¿verdad? Y el que no lo alcanzó a llenar, bueno, pues lo van a dejar caer o lo van a traer de regreso. No, 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 eso no es así, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo es, ¿ok?, nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, ¿ok? Míralo en Juan 10, ¿ok? Entonces, Él nos conoce. Curioso, ¿verdad? Si Él nos conoce, entonces ¿cómo va a llevar a uno que no es? No lo va a llevar, ¿ok? Entonces, si no va a llevar a uno que no sabe quién es, ¿verdad?, una oveja que no sabe ni dónde es, pues entonces no va a regresar a ninguna porque Él ya nos conoce, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con aquellas personas, ¿verdad?, con aquellos que dicen eso. Y bueno, de igual manera, no hay que decir que son anticristos, que son herejes. No, 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 calma, calma. No, no. Ojalá y nunca digan que yo soy eso, ¿verdad? Pero sí, pues si podemos nosotros hablar con el hermano y decirle, ¿verdad?, como dije hace rato, entre 2 y 3 más todavía por ahí, decirle, no, hermano, mire, es que yo miré su video y en el error que lo encontré es en entonces, pues mire, aquí está donde la verdad, pues no es así, ¿no? Pero con Biblia, versículos, ¿verdad?, hay que sacarlo del error y con amor, no ofendiéndolo, porque acuérdate, ¿ok?, que nosotros podremos estar más bien juzgando al mundo que alertando al mundo con la palabra de Dios, ¿sí? No, nosotros debemos alumbrar al mundo con la palabra de Dios para el que crea y tenga fe en mi Señor Jesucristo, hey, también sea parte de su Santa Iglesia, ahorita que todavía se puede, ya cuando no se pueda es porque ya no estamos aquí tampoco nosotros, ¿no? Ok, entonces dice 21, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, nos amonesta, no dice, en las cuales ustedes con una de ellas que hagan, ya perdieron su salvación eterna, la han perdido, se cayeron del cielo porque no guardaron exactamente así, tenían que guardarla, cuidarla. No dice así, ¿ok? Dice 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, voy a adelantarte algo. Los que practican, Raúl cometió un pecado. ¿Cuál? Vamos a mirar. Borracheras. Sin querer me emborraché. Sin querer. Era, ¿cómo le llaman? Rompope o algo, cuestión de bebida liviana, pero de repente alguien le puso y le puso y le puso, y como ahí no se siente que sea mucho licor, pues me emborraché. Ah, ¿cómo se llama? ¿Ya no heredo el reino de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no estoy borracho y borracho y borracho. No, no. Fue una vez que me emborraché y eso no yo, me emborracharon. Consciente yo de que también estaba en la bola. Entonces quiere decir que no puedes guardar tu salvación. ¿Por qué? Porque, pues no, no, no. No hay donde diga que debes de guardar tu, tu salvación eterna. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo es el que murió por ti, por mí.
Yo no puedo perderla porque Él fue el que murió por mí. Él venció al pecado. Si Él murió por mí y Él venció a la muerte y yo estoy en Él, entonces dime en dónde entra donde yo puedo perder mi salvación. Yo no le veo ningún lugar donde yo pueda perder mi salvación. Si el apóstol Pablo habla, por ejemplo, ¿verdad?, de que anden con cuidado, donde anden predicando, enseñando la palabra de Dios, porque ahí en ese tiempo era diferente que ahora. En ese tiempo apenas los miraban, los apedreaban. Entonces decía, hey, cuiden su vida, ¿verdad?, para que no les vaya a pasar nada y puedan seguir en la obra del Señor. Pero no era porque fueran a perder su salvación, pues ya eran ellos del Espíritu Santo. ¿Cómo era que el apóstol Pablo trabajaba? El Espíritu Santo es el que le dio el Evangelio, las buenas nuevas de la gracia de Dios. ¿Cómo fue que el apóstol Pedro trabajaba? Bueno, porque el apóstol Pedro, mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, espiritualmente hablaba con él. Le decía, Pedro así, Pedro asá, con todos, ¿ok? Entonces no podemos perder nuestra salvación eterna, ¿ok? Ni menos cuidarla porque, pues, ¿cómo? Más adelante vas a ver por qué. Ok, dice directamente el 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros estamos en Cristo, no hay ley. ¿Ok? Estamos en la ley de Cristo, pero no en la ley de Moisés. No podemos perder nuestra salvación. ¿Ok? Dice 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Recuerdas? Ya moriste, ya eres muerto a la carne. Ya no eres tú un hombre que va a regresar a lo que antes hacías. Y si ya no vas a regresar, es porque andas en el Espíritu. Y en el Espíritu, dice 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Te acuerdas que dije yo, ¿verdad?, donde dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Bueno, es lo mismo. Vivimos por el Espíritu, porque Él es el que nos mueve, ¿ok? Dice, andamos también por el Espíritu. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita, no creas que lo estoy haciendo porque yo digo, ay, no, yo tengo que hacer esto. No, el Espíritu Santo me dice, hey, vamos a ¿por qué? Porque es en lo bíblico en lo que yo voy a tomar el tema. Pues posiblemente yo hablaría de otras cosas. No, esto es en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, es por eso que a veces que dicen, no, pero es que mira, que ¿cómo sabemos si ya no andas en el mundo? Hey, no tienes que preocuparte si ando yo en el mundo, tienes que guiarte por la palabra de Dios. Si tú no tienes fe de corazón, como dice Romanos 10, capítulo 10, pues entonces no eres cristiano. Y si tú no crees que el Evangelio de la gracia se le fue dado al apóstol Pablo, pues tampoco no vas a hacer. Y mucho menos si no crees en la Biblia, tampoco. Entonces, eso está en ti, en tu corazón, ¿ok? Bueno, vamos a ver, porque ya vamos, ya para acabar el video, ¿verdad?, porque ya está siendo muy grande. Bueno, vamos a ver Isaías 64, capítulo 64, versículo 5. Nomás para que mires cómo es que nuestro Señor mira nuestras acciones, ¿ok? Dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti. En tus caminos he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Dice, ¿podremos acaso ser salvos? Fíjate lo que dice, perseverando, ¿ok? Hemos perseverado. Todo aquel que persevera en algo, bueno, es que en eso es a lo que es, ¿sí? Es decir, si perseveras en el pecado, pues es porque no entendiste la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues no eres salvo, porque Dios conoce los corazones, ¿ok? Antes de que tú le digas, Señor,
no te olvides de mí, que mañana tenga mis alimentos. Él ya lo escuchó antes de que tú lo dijeras, porque Él está en ti, Él lee tu mente como cristiano. Si no eres en Cristo, no eres cristiano, cristiana, que crees que eres, pero no lo eres, pues no, Dios no está en ti, Cristo no está en ti. Que subí ese video apenas y me dolió mi corazón con mi familia que no es en Cristo y familiares, ¿verdad? Que no son en Cristo, amigas y amigos que no son en Cristo, que dicen que creen en Dios, que creen en Cristo y se avergüenzan ellos, ¿verdad? De que les llamen cristianos, por eso no quieren serlo, para que no les digan cristianos, aleluyas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de esto, que así como ellos, ¿verdad? También, bueno, pues Dios los va a castigar. ¿Por qué? Porque no quisieron entender en su palabra. Bueno, entonces, Isaías 64:5, una vez más, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué dice? Todas nuestras justicias como trapos de inmundicias. Así es como nos mira Dios con sus ojos. Dice, no, hombre, dice que obra bien y que todo y aquello y que va a cuidar su salvación. Dice, mira, ¿cómo te mira? Fíjate cómo te mira. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Es decir, amiga, amigo, familia que no eres en Cristo, fíjate bien, Él aquí nos aclara el problema. Tú dices, no, pero yo no peco, no, pero yo no he pecado así de esa manera, no, pero yo sí merezco el cielo porque yo sí soy buena, hago acciones, soy bueno porque yo me justifico ante Dios porque yo hago obras. Bueno, pues aquí está, mira, dice en el 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, esto último, ¿verdad? Que yo dejé hasta el último es para que veas, familia que no estás en Cristo, amiga, amigo que no estás en Cristo, que la verdad, ¿verdad? Pues así somos nosotros para Dios. Lo que según nosotros es bueno, pues para Él no es bueno. Mira lo que dice. En las acciones que haces tú, que hago yo, en las obras que haces tú, que hago yo, y decimos, Señor, ahora sí, mira, sé que no me ocupabas, pero mira, le eché ganas y ahora ya te ayudé en mí, así para que no te canses y sigas ayudando a más personas. No, no pienses de esa manera, hermano. Tu amiga, amigo, porque no es así, ¿ok? Él puede contigo y con 20 más igual que tú y con todo el ser humano. Aparte o dobla los números y Él va a poder. No te ocupa. Si no, entonces ahí hubiera dicho, ¿ok? Que va a morir a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que hacer de perdido 10 obras buenas para merecer el cielo. No, 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 no dice así, ¿verdad? Y bueno, quiero decir esto, también quiero aprovechar esto. ¿Por qué? Quiero decir esto porque es muy, muy penoso, ¿no? Es muy penoso. Yo lo escucho a seguido porque yo oigo videos y a veces de los mismos videos ya como trato como que de contestarlos. No hablo nombres para no tener esa rivalidad, pero sí trato, ¿verdad? de desmoronar bien eso para que no haya un mal entendimiento en la palabra de Dios y bueno, que sea de la manera que ustedes están, por ejemplo, pensando. Es decir, que yo oigo, ¿verdad? Que dicen, no, es que la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo o de Cristo, dicen, ¿verdad? Está dormida, están esto, están lo otro. A ver, espera. Pero ¿por qué la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo va a estar dormida?
los realmente cristianos estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo y estamos al pendiente de lo que nos acontece en el mundo para saber más o menos en qué tiempo nos vamos. Es decir, lo que le pasa a Israel directamente, pues a lo mejor no nos dice cuándo nos vamos, pero cuando vemos que al pueblo de Israel le vienen ya los juicios, es porque nosotros ya no estamos aquí. Entonces, fíjense, las cosas del mundo están muy mal ahorita. Hice un video por ahí, no les gustó, ya no voy a subir otro porque, bueno, pues no les gustó. Y si les gustó o les gusta, pues ahí pónganme ahí en un comentario y en los comentarios yo los miro y, bueno, pues subo uno. Yo tengo mucha enseñanza de esa porque recibo también mucha información. Entonces, pues yo, ¿verdad? Digo, hey, yo no sé, ¿verdad? Si vamos a ser arrebatados en este año. Pienso que sí, pero y si no, pues ni modo, ¿no? Pero pienso que sí, y es más, si se pudiera que fuéramos arrebatados desde hoy mismo, mañana mismo, mejor, ¿verdad? Pero, de cómo está ahorita las cosas en el mundo, pues si no nos arrebata mi Señor Jesucristo en este año y las cosas se ponen feas, no quiere decir que ya es que empezó, ¿verdad? El castigo, ¿verdad? A los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, no. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos arrebatados primero antes, ¿verdad? De que vengan los juicios al pueblo de Israel, ¿verdad? El castigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que mirar en verdad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros miramos en la Biblia, ¿verdad? Que somos arrebatados antes. Y yo por ahí subí uno, ¿verdad? No me recuerdo si es la parábola de la higuera, se me hace que sí, por ahí. Bueno, el punto es de que todo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Si no fuese de que vamos a ser arrebatados en este año y el año que viene, ¿verdad? Y a lo mejor hasta el 2025, ¿verdad? Por decir así, hey, a ver qué va a pasar, ¿eh? Porque el que no es en Cristo tiene que ponerse trucha. Los que somos, no. ¿Por qué? Bueno, porque Él dice que Él nunca nos va a desamparar. Él siempre va a estar en nosotros y con nosotros. Entonces yo no me preocupo por mí, pero sí el que no es en Cristo, ¿qué va a hacer? El que no quiere creer en la Biblia, el que no quiere creer en estas enseñanzas bíblicas, el que no se quiere entregar a Cristo tal como lo dice la Biblia, el que cree que va a ser, va a ir al cielo porque lo bautizaron de chiquito, de chiquita, porque hizo comunión y porque fue confirmada y luego después bautismo y etcétera, etcétera, va a ir al cielo por eso. Pues no, la verdad no. ¿Sabes por qué? Porque nada de eso te va a llevar. Te va a llevar el que creas, el que cambies tu manera de pensar de eso es cambiar tu manera de pensar de eso, que tú dices que por eso puedes ir al cielo. Lo otro es, ¿verdad? Que tengas, o más bien que creas en Jesucristo, en la palabra, que es la Biblia, y tengas fe, que tengas fe completamente en mi Señor Jesucristo, que no ocupas nada para que seas llevada al cielo. Ahí sí, que seas llevada al cielo. Bueno, entonces ahí va a ser el problema. Si no lo crees, bueno, pues entonces vas a vivir los juicios de Dios. Son 21, ¿verdad? Si hubiera una manera de que tú pudieras leer la Biblia para que me lo creas, vete directamente, ¿verdad? A Daniel, ¿verdad? A Ezequiel, vete a Isaías, ¿verdad? Vete a Apocalipsis o Revelaciones, y todo ese es el tema ahí. Si a ti te gusta leer y leer y leer, lee ahí y verás, vas a entender mucho. ¿Ok? Y si dices, oiga, pero ya leí, no entendí, bueno, yo con gusto te voy a llevar de un lado a otro, ¿verdad? Mira, yo trabajaba de taxista un tiempo, ya aparecerá el video, yo trabajaba de taxista un tiempo y yo no sabía nada la primera vez, yo no sabía nada. Entonces yo le dije a un amigo por ahí, le dije, oye, pero yo no he sido taxista en ningún momento. Dijo, hey, yo lo llevo de la mano. Entonces, ¿cómo era eso de llevarme de la mano? Bueno, pues hay radios, ¿verdad? Entonces ya, cuando me daban a mí la llamada para ir a recoger, él ya sabía quién era yo. Entonces decía, a ver, Raúl, ¿usted sabe dónde está eso? Mire, váyase por tal, 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 y ahí llega. Y así le hacía y llegaba. Bueno, en este caso es lo mismo en la Biblia. Yo, si me dices, no, pero es que no sé cómo llegar a estos libros, o a Pedro, o a
al apóstol Pablo, o dónde es donde dice el apóstol Pablo, dónde dice el apóstol Pedro, dónde encuentro a Daniel, o qué libros agarro o qué capítulos de Israel, de Daniel, de Apocalipsis, Ezequiel, etcétera, etcétera. Entonces yo te puedo ir diciendo, mira, ¿sabes qué? Pues puedes irte por aquí, puedes irte por allá. Y recuerda, una cosa sí te voy a decir, humildemente, yo no conozco mucho de Biblia, pero lo que es para este tiempo, que si es que estamos en la última generación, pues sí, un poquito, ¿verdad? Puedo que yo te pueda ayudar. Ahora, eso no quiere decir que yo sea un grande, no, 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 no. Soy a lo mejor el más menos indicado, ¿verdad? De decir que te puedo ayudar por el entendimiento que tengo. Pero si lo hago con mucho amor, y créeme que no sería yo directamente el que te ayudaría, sino que sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Que me está poniendo a mí para que yo, a través de esto que yo sé, tú aprendas. Y bueno, a lo mejor yo, ¿verdad? No voy a saber algo, pero el Espíritu Santo me va a dar algo para que yo encuentre lo que quiero darte a ti, o lo que Él quiere que yo te dé a ti para que tú lo entiendas, y así va a ser. ¿Ok? Bueno, ahora sí, de verdad, gracias por haber visto este video hasta el final. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, y nos vemos en el próximo video.